Estrella brillante, estrella fulgurante, un deseo tengo, un deseo quiero, un deseo pido me puedas conceder. Con tu luz tan hermosa guía mi camino hacia todos mis sueños que di por perdidos. Estrellita, la primera que esta noche divisé, haz que se haga verdadera una dicha que soñé. Puedes hacer que los ejecutivos de Disney se dejen de... Pues al final vi Wish. Luego de un mes negándome a verla, la vi únicamente por ustedes. Y quiero que alguien me devuelva esa hora y media que perdí de mi vida. De verdad, lo siento. Yo sé que no voy a ser la más justa en esto, pero soy fan del Disney clásico y por eso, aunque sabía que en los últimos 10 años Disney había sido más decadente que mis propósitos de año nuevo del 2023 que no logré cumplir, pese a eso puse la vara muy alta porque son los 100 años de Disney, no pude evitarlo. Y como era de esperar, me llevé una gran decepción. Tengo mucho que decir de la película. Sobre su animación que parece un cruce entre 2D y 3D que deja una sensación extraña y hasta de mala calidad, es decir, he disfrutado más la animación de Princesita Sofía y Elena de Avalor que esta. El hecho de que la protagonista no tiene desarrollo de personaje y es una de las cosas más planas que he visto desde live action de Pinocho, la realidad de que esta parece más una historia mal contada porque el villano tiene más pinta de bueno que de malo y sinceramente, la película hubiese funcionado mejor si el protagonista de la cinta hubiera sido él, porque en verdad Magnífico parecía el único chico bueno en medio de un montón de inútiles y narcisistas, y no estoy bromeando. No voy a hacer un análisis y opinión de la película como tal. Si quieren ver eso, les dejo por aquí abajo un video de mi amiga Reina Cuerpo analizando toda la cinta y sobre todo al Rey Magnífico, que a mi parecer es un análisis bastante bueno del entre comillas villano. Pero, sinceramente, no es una película para mí, ni para ningún fan de Disney que quería volver a sentir estas escenas mágicas con protagonistas profundos y que no trataban al niño como si fuera un completo tonto. Sin embargo, mi mayor problema con Wish no es todo lo que ya mencioné. Ese fue mi desquite. Mi mayor problema con Wish es que literalmente escupe y abofetea lo más lindo que tenía Disney, y eso es la magia de los deseos, tanto los que se cumplen como los que no. Porque si había alguna compañía que sabía darnos grandes lecciones por medio de la magia de la animación, esa era Disney. Lecciones que hablaban de soñar, del trabajo duro, de la meritocracia y de las vueltas de la vida. Cuando era niña, Disney era una empresa con creativos que además de vender, no trataban a los de mi edad como si fueran unos mini seres humanos tontos que comían tierra. Que tal vez lo éramos. Pero no solamente nos trataban así. Entre los brillos y los animales parlantes se atrevían a mostrarnos la crueldad del mundo y cómo nuestros héroes hacían frente a esto pese a no tener grandes oportunidades. Antes Disney tenía mucho que contar y Asha pudo recuperar todo eso, pero no lo hizo, gracias a directivos cobardes y una agenda que ya no da espacio a soñar. Por eso este día quiero rescatar las enseñanzas de Disney y las enseñanzas de sus deseos. Los deseos no son otra cosa sino anhelos que tenemos y que nos encantaría ver realizados. Algunos pueden ser imposibles y otros podrían funcionar con algo de esfuerzo. Algunos se hacen realidad y otros no. Los deseos deben ser la cosa más humana que exista, pues vienen de lo más profundo de nuestro corazón. Y los seres humanos siempre hemos tenido esa fantasía de poder hacerlo realidad con solo pedirlo, en un ritual sobrenatural, y se puede decir que hasta mágico. Pedirlo a la deidad en la que creas, soplar las velas de cumpleaños, susurrarle una mariposa, pero lo más común es pedirlo a una estrella, ya sea fugaz o la más brillante que encuentres. Pero a veces los deseos, así como pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden inspirarte o traerte decepciones, porque son más complejos de lo que podemos pensar. Y Disney lo sabía. Por eso tenía algunas lecciones que dar con respecto a estos.
Aunque esta empresa era conocida por enseñar a los niños que los sueños se hacen realidad, también hay muchas otras lecciones que vimos cuando éramos niños, pero no nos dimos cuenta hasta ya de adultos. Y quizás no te dirás cuenta hasta hoy. Así que vamos a ver un poco de estas lecciones, y una vez las conozcan, entenderán más ¡mi maldito problema con Wish! Comencemos. No se tiene derecho a soñar sin trabajar. Esto ya lo dije en mi video de Blancanieves y se los dejaré aquí por si no lo han visto. Pero vuelvo a repetir. Desde la primera princesa, Disney nos había dicho que solo se tiene derecho a soñar si trabajas por esos sueños. No puedes esperar todo sentado y cruzado de brazos. Las primeras princesas de Disney se caracterizaban por esto, por ser chicas serviciales, llenas de energía y trabajadoras. Siempre procuraban hacer su parte, y ese esfuerzo se traducía en una recompensa más grande de la que esperaban. Ya fuera Blancanieves deseando amor, amor que le fue negado por su propia figura materna, y obteniendo no solo un esposo amoroso, sino también amigos del bosque y una familia, es decir, el triple de amor que se le quitó. Cenicienta trabajando de sol a sol y siendo recompensada con buenas amistades que la ayudan a unirle en matrimonio a una persona que la quiere y la cuidará. O en cintas como Hércules, quien tuvo que trabajar duro para volverse un héroe, o Judy Hopps, que tuvo que pasar por penuria y media para convertirse en una policía respetada de Zootopia, o La princesa y el sapo, donde su protagonista es la esencia de esta frase, e incluso te la repiten en la cinta como unas 3 veces. Era la primera lección de los deseos que Disney mostraba. Una de las cosas más valiosas. No puedes soñar sin trabajar. Necesitar es más importante que querer. Ya lo dijo Mama Odie. Querer y necesitar no es lo mismo. A veces los deseos son cosas que queremos, pero no precisamente lo que necesitamos. Y entre una y otra es mejor elegir la segunda, porque al solventar esta, hace que nuestro deseo se sienta completo y no vacío. Además de que son los deseos que provienen de lo segundo los más complejos, pero también los más beneficiosos. Nuestros deseos pueden decir mucho más de nosotros de lo que pensamos, y entre más complejos sean, es más difícil cumplirlos. Quizás no salgan las cosas como queremos, pero los resultados de intentarlo pueden ser más gratificantes y nos ayudan a crecer y madurar. Nuestros deseos pueden hablar más de nosotros, y es por eso que en Disney, entre más complejo era un deseo, más podíamos entender al personaje, más podíamos identificarnos, y más podíamos aprender de él o ella. En Disney los deseos no eran tan fáciles como quiero esto, quiero lo otro, quiero tener una familia, quiero tocar en la plaza, quiero ser un caballero. Eran cosas más difíciles de conseguir, porque muchas veces venían desde el dolor, desde las carencias, desde las inseguridades de los personajes favoritos. Los más fáciles de identificar eran deseos como el del genio, quien todo lo que quería era libertad. Una valiosa lección para un niño. Te dice que la libertad, la capacidad de cumplir tu voluntad sin que nadie te restrinja injustamente, es de las cosas más valiosas que tenemos. No importa si eres el más fuerte o el más poderoso, sin libertad no eres nadie. Pero habían deseos más difíciles de entender, y eran estos los que hacían que nos conectáramos con los personajes, ya que eran deseos muy humanos, y quizás los compartíamos. Los inadaptados deseaban aceptación, pertenencia, encontrar su lugar en el mundo y un valor en ellos que les era difícil ver, pues hasta ellos mismos se tenían como un caso perdido. Los curiosos y de espíritu libre deseaban libertad, aventuras, algo más allá de la monotonía. Los que fueron privados de amor desde muy temprana edad o eran solitarios, deseaban sentir ese amor que les fue negado por años, usualmente en una pareja y una nueva familia. Y a veces estos deseos se manifestaban de maneras que podían ser deseables, mas no las necesarias.
Algunos iban por el camino del heroísmo cuando lo que necesitaban no era la admiración de muchos, sino el cariño y respeto de una sola persona, una muy amada. Otros soñaban con un amor y en el camino recibieron no solo amor romántico, sino de familia, aunque no de la forma más esperada. Y otros que no consiguieron lo que querían, pero se llevaron algo que ayudaría mucho más y quizás a otras personas podría salvarlos. Los sueños pueden cambiar. Esto va de la mano con el punto anterior. A veces lo que quieres no es lo que necesitas, y cuando encuentres lo que necesitas, el sueño puede cambiar por completo. Mientras más maduras y creces y te comprendes un poco más, tus sueños también pueden cambiar. Puedes dispensar de lo que quieres, mas no de lo que en verdad necesitas. Si tienes hambre, necesitas comida. Y puedes querer una hamburguesa o espagueti, pero lo que necesitas es comida. Así esté un brócoli hervido. Quizás no es lo que quieres, pero es lo que necesitas en el momento. Cuando entiendes qué necesitas y lo que es bueno para ti, el deseo evoluciona, cambia, y esto pasa porque has crecido, has madurado y eres más consciente y sabio. Y en las películas de Disney esto no era extraño. Por ejemplo, Hércules deseaba ser un héroe para entrar en el Olimpo, pero ¿por qué? Este deseo no era precisamente lo que Hércules necesitaba. De joven nuestro héroe era un inadaptado, alguien rechazado por todos. En su canción nos explica que lo que más deseaba era un lugar donde fuera aceptado, donde la gente lo recibiera con una cálida bienvenida en lugar de evitarlo, un sitio al que pudiera llamar un verdadero hogar, un lugar al cual pertenecer. Pero luego de madurar, de crecer, de pasar por situaciones confusas y dolorosas, es que él comprende lo que en verdad necesitaba. Y es entonces cuando su deseo cambia, pasando de buscar ese lugar al cual pertenecer físicamente para encontrarlo emocionalmente en una pareja que lo ama, amigos y una familia que siempre lo quiso. Su sueño se hizo realidad, aunque no de la forma esperada. Lo mismo ocurre con Lewis, quien deseaba recuperar sus recuerdos de infancia para buscar a su verdadera madre y así tener una familia que lo ame. Pero cuando se da cuenta que su deseo está dirigido al futuro y no al pasado, sus acciones cambian y se enfoca en lo que necesita y no tanto en lo que quería. Y por supuesto el mejor ejemplo lo tenemos con Tiana, quien, aunque lo que más deseaba era su restaurante, lo que realmente estaba era vivir la vida, saber apreciarla, y eso lo consiguió de la misma manera que su madre y su padre lo comprendieron, por medio del amor. A veces nuestros deseos no se cumplirán de la manera que queremos, sino de la que necesitamos. Los deseos caprichosos son peligrosos. ¿Cuál es la diferencia entre un deseo y un capricho? Un deseo es algo que nos pertenece, que apetece, que queremos, que soñamos, y esto puede ser muy bueno y prevaleciente en el tiempo. Un capricho no es sino un deseo cargado de cierta arbitrariedad, un egoísmo mucho más grande, y muchas veces puede venir acompañado de cierta malicia. Los deseos caprichosos los tenían los villanos, aquellos cuyo deseo iba enfocado al egoísmo, a la muestra de egoísmo más grande, a la venganza, la envidia, la vanidad, etc. A diferencia de los héroes, que si bien podían tener deseos para sí mismos, eran deseos que no hacían daño e incluso ayudaban a muchos en el proceso. Pero hay deseos egoístas, que vienen de emociones negativas, que son los que se deben evitar, ya que lastiman a los demás y nos corrompen, como tener poder y fuerza no con el fin de proteger sino de someter, desear el mal a otro por motivos de envidia o venganza, o tener demasiada codicia que puede llevarnos a herir a otros e incluso a nosotros mismos. Los deseos que nacen de estas emociones pueden traernos más mal que bien. Veamos otra película un poco más reciente para no ver solo el Disney clásico. En Big Hero 6,
Callahan desea venganza contra aquellos que le arrebataron a su hija en pro de la ciencia. Y en ese proceso de cumplir sus deseos de venganza, destruyó a una familia que ya de por sí estaba rota. Cuando Hiro, el héroe, se da cuenta de todo esto, de que el sacrificio de su hermano mayor no solo fue infravalorado, sino además en vano, estos sentimientos de ira se apoderan de él y está a punto de seguir el mismo camino de venganza y rencor. Pero afortunadamente, cuenta con personas que lo dirigen hacia el camino correcto. El clímax de todo esto es el resultado de ambos deseos, el deseo de venganza del villano versus el deseo de justicia del héroe. El deseo del héroe no solo devuelve la paz, sino que incluso termina beneficiando a todos, incluyendo al villano. Pero el deseo de venganza del villano y sus resultados son irreversibles. Y no ayudan a nadie, ni siquiera a él mismo. No solo pierde la libertad, el orgullo y la dignidad frente a su propia hija, su estatus y nombre, sino que además comprende que el daño que hizo, el dolor que alguna vez sintió, lo replicó, y de peor manera. Es una culpa de la cual no se puede librar, y no puede hacer nada para remediarlo. No todos los deseos deben cumplirse. Todo deseo lleva un precio y responsabilidad. Todo sueño lleva un precio y un peso con el cual lidiar. El obtener lo que quieres lleva un grado de responsabilidad y consecuencias, las cuales deberás afrontar quieras o no. A veces, cuando nos damos cuenta que nuestro sueño no es tan idílico y hermoso como nos parecía, empezamos a sentir el peso de este. Puede llegar a dar frustraciones y desencantos, pero la realidad no es como la imaginación. Sin embargo, si es lo que tanto queríamos, tenemos que cargar con todo ello, tanto lo bueno como lo malo. El Disney clásico nos daba ejemplos de esto. El mayor deseo de Simba en la niñez era convertirse en rey, para así poder hacer lo que quisiera. Era un deseo infantil y egoísta porque Simba era muy joven e inmaduro, y solo veía la parte positiva de su deseo. No es hasta que crece y madura que se da cuenta del peso de su deseo y la responsabilidad que conlleva. Es cuando cumple su sueño de la infancia que las lecciones de su padre cobran sentido y entiende todo aquello que Mufasa le inculcó. Otro personaje que descubre esto es Vidia de los cuentos de Campanita. En una ocasión ella desea ser el hada más veloz que pueda existir, tan veloz como la luz. Y cuando se cumple su deseo, está llena de infelicidad. Porque su deseo cumplido, lejos de hacerla feliz, le trajo mucho dolor, ya que ha hecho que su máximo orgullo, su velocidad, su esfuerzo, se vuelva algo vano. Entiende que no es lo mismo lograr algo por ti mismo a que te lo regalen, y que de nada sirve ser el hada más rápida de todo el mundo si siempre debes volar sola porque no hay nadie que pueda estar a tu lado. Y así, otro personaje que pasa por algo similar es Kuzco, el cual estaba acostumbrado a hacer lo que quería, porque nunca tuvo una guía clara y solo se preocupaba por su diversión y placer. No es hasta que pasa por experiencias duras que lo obligan a madurar que se da cuenta del precio de sus acciones, y al final la realización de todos sus caprichos sin velar por el bien de aquellos que lo necesitaban, tuvo como resultado un valor que él no estaba dispuesto ni a pagar ni podía soportar. Y es hasta entonces que él valora sus acciones y las consecuencias de estas. Por eso al final cambia e incluso dispensa de algunos deseos, intercambiándolos por algo más valioso de lo que había podido imaginar. Lo cual nos lleva al siguiente punto. El valor del sacrificio.
A veces hay cosas más valiosas que un deseo, cosas que valen más la pena y a veces esas cosas no están en ti sino en el otro. Quizás no obtienes todo lo que quieres, pero ganas cosas más valiosas. Ya hablamos de Cusco y podríamos meter aquí su deseo de tener un parque acuático versus cambiar eso por una vida más pacífica y una familia que lo valora, pero veamos otros personajes. El sacrificio es un valor altruista e incluso hermoso que habla mucho del amor y la lealtad. No digo que vayas por ahí haciendo de Jesucristo o renuncies a todo lo que amas en pro de los demás. Pero Disney nos enseñó que a veces el dejar ir algunos sueños y deseos o dispensar de algunas cosas en pro de las personas que amamos no necesariamente es algo malo y puede ser muy bueno. En La princesa y el sapo vemos que el deseo de Lottie era ser una princesa. Desde niña anhelaba eso. Le encantaba la fantasía del felices para siempre, la gran boda de cuento de hadas, pero había algo que Lottie quería más, y eso era su mejor amiga. Lottie adoraba a Tiana, era su compañera, su mejor amiga, casi su hermana, y le encantaba compartir su felicidad con ella. Y cuando tuvo la oportunidad de volverse princesa, renunció a eso en pro de la felicidad de su mejor amiga. Si hay un personaje que sabía perfectamente la diferencia entre querer y necesitar, era Lottie, aunque no lo parezca. Pues ella sabía que podía vivir toda su vida felizmente sin una tiara y un castillo, pero no podía vivir con una felicidad plena viendo a su mejor amiga en problemas, especialmente si sabe que puede hacer algo al respecto y no le destruye la vida hacerlo. Muchas veces los deseos pueden ser más dispensables de lo que imaginamos, pero ciertas cosas y personas no lo son. Y si debemos escoger entre uno y otro, habrá que hacerlo con sabiduría. El sacrificio puede ser peligroso y riesgoso, sí, pero a veces será necesario, y a veces con él ganamos algo más valioso de lo que pensamos, en especial si trae una felicidad conjunta. Y no, cuando hablo de sacrificio por felicidad conjunta, no hablo de renunciar a tus sueños por el capricho o el autoritarismo de alguien, sino de una genuina felicidad y calma, bienestar, algo fuera del orgullo. No siempre los deseos se harán realidad. Tu vida no puede depender de un deseo, tu felicidad no puede depender de un deseo. A veces se cumplen, a veces no, a veces llegan, mas no de la forma que se esperaba. A veces solo se cambian por algo que necesitabas. No todos los deseos pueden hacerse realidad, y no por ello, eso nos traerá infelicidad, y será el fin de la vida. En Disney hay 1001 ejemplos de esto, ya sea en Campanita y el tesoro de las hadas, en el cual ella pierde el deseo que podía reparar su error, pero, aunque pierde ese deseo, encuentra una manera de seguir adelante con la ayuda de su gran amigo. O Quasimodo, que tal vez no consiguió un amor romántico, pero pudo ganar la aceptación de su ciudad y caminó libre junto a ellos como uno más, aunque no podía cambiar su aspecto. Por cierto, te agradezco que Disney le diera una novia. Pero creo que el mejor ejemplo y más claro de esto lo tienen Carl y Ellie, quienes soñaban con tener grandes aventuras como su héroe, pero al final esas aventuras no pudieron ser. Carl pensaba que le había fallado a Ellie y que ella había sacrificado su sueño por él, cuando no era así. Y aunque no pudieron tener grandes aventuras en la selva suramericana, tuvieron la aventura de su vida, una tan emocionante como feliz. Quizás los deseos no se hagan realidad, pero eso no significa que se deba llevar una vida de infelicidad y tragedia. La felicidad tú la construyes, y no depende únicamente de un deseo, sino de ti. Los deseos no siempre se hacen realidad, y eso también puede ser feliz. ¿Ahora entiendes mi problema con Wish? Es una película que toma todas estas enseñanzas y las tiran directamente al cubo de basura. Atrás queda esa enseñanza de que no necesitas cumplir un sueño para ser feliz. Los deseos de la gente de rosas
no son nada complejos, son extremadamente superficiales. El único personaje que se sacrifica por el resto es el villano. Y para colmo, la razón por la que se vuelve malo es porque luego de ayudar a tanta gente, tantos, cuando él necesitaba un poco de ayuda, la gente prácticamente le dijo, no sé, ¿qué nos hace a cambio? Todos tienen más caprichos que deseos y la protagonista, lejos de darnos alguna enseñanza, solo nos dice que los deseos deben hacerse realidad porque sí. Eso es la felicidad. Yo me rindo. Para colmo de males, la historia original era 100 veces mejor, porque teníamos todo lo que respetaba el Disney clásico. Unos villanos realmente maliciosos, una princesa que no estaba segura de si el camino impuesto por sus padres era el correcto, con inquietudes y anhelos que no comprendía del todo. Un príncipe o figura principesca de gran carisma, aunque con mucho que aprender de la humildad, y un romance que hacía crecer a los protagonistas y ser mejores. Es decir, una especie de Stardust, pero versión Disney. Esto era perfecto. Pero oh maldita cobardía, oh maldita agenda. Tuvieron que llegar y arruinarlo todo. Yo me rindo. Permiso, me voy a ver al niño y la garza. Me rindo con Disney. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz todo. Me rindo. Gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de un nuevo contenido. También los invito a ver mis videos pasados, seguro les interesan. No olviden dejar su me gusta y su comentario. Y como no, quiero agradecer a mis Patreons por ayudarme a seguir con este contenido. Espero que este tema les gustara y los veré la próxima. Bye bye.